Hola, hola, muy buen día. Sean bienvenidos a este webinar. El tema de hoy es: conozca las aplicaciones del cálculo diferencial con Wolfram Language. Me presento, soy Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multium Consulting. En este webinar haremos una descripción general de las operaciones básicas del cálculo diferencial. Mostraremos las herramientas para definir una función en Wolfram Language y una función por segmentos. Así también hallaremos el dominio y el contradominio de una función. Calcularemos límites y exploraremos las opciones para los límites unilaterales y al infinito. Aplicaremos los límites para esbozar gráficas. Mediante la pendiente de la recta secante, definiremos la pendiente de la recta tangente como un límite y con ello encontraremos la ecuación de la recta tangente. Definiremos la derivada de una función y las derivadas de orden superior. Mostraremos la forma en cómo Wolfram Language puede derivar implícitamente. Estimaremos razones de cambio relacionadas. Estudiaremos el movimiento de un objeto y optimizaremos las dimensiones de un cilindro. Sean bienvenidos. ¿Cómo definimos una función matemática en Wolfram Language? Bien, usamos una asignación retrasada, esto es usando el 2 puntos igual, y evaluamos para cualquier tipo de variable. Es decir, aquí tengo el nombre de la función, en este caso la puedo llamar f. Aquí tengo el nombre de la variable que voy a usar, en este caso es x. Y de este lado defino la función, en este caso es elevar la variable al cuadrado, x al cuadrado. Y está acompañado de un guión bajo. El guión bajo significa que podemos introducir cualquier valor de esta variable. Expresiones de cualquier expresión de Wolfram Language. Definimos la función. Y hacemos algunas pruebas. Por ejemplo, evaluamos f de 2. Nos da 4. Podemos introducir una variable simbólica, por ejemplo a. Nos da a al cuadrado. O podemos introducir, por ejemplo, una lista. En este caso es la lista de estos valores. Y lo que va a hacer la función es aplicarlo a cada uno de ellos directamente. Este guión bajo, como comenté, implica que x puede ser cualquier cosa, es decir, cualquier expresión de Wolfram Language. Si queremos especificar qué tipo de variable puede entrar a la función, únicamente tenemos que poner la cabecera, el header, de la variable. En este caso estoy definiendo una función donde únicamente pueden entrar números enteros y la defino como x al cubo. La función se llama g. Evalúo esta función y ahora voy a evaluar para diferentes valores de g. Por ejemplo, g de 3, donde 3 es un número entero, g de una variable simbólica a, g de pi y g de 1.5. Notemos que la función g únicamente se aplicó para valores enteros. Para el resto de las expresiones no se evaluó, puesto que la cabecera de cada uno de ellos no es un entero. Dentro de esta parte de definir funciones, también podemos definir funciones por segmentos y lo podemos hacer de diferentes formas. Una primera forma es usar condicionales para definir cada uno de los segmentos. Aquí tengo tres diferentes evaluaciones para diferentes segmentos. Aquí la función h se define como x al cubo siempre que cumpla la condición de que x sea menor o igual a menos 1. La función h es definida como x siempre que se cumpla que x está entre menos 1 y 1. Y la función h se va a definir como x al cuadrado siempre que x sea mayor o igual a 1. Definimos la función
Y a continuación vamos a hacer la gráfica de la función, evaluado de -2 a 3. Y vamos a poner grid lines verticales, es decir, x igual a -1 y x igual a 1 para observar los cambios de la función en los límites definidos en -1 y 1. Aquí tenemos la parte cúbica, la parte lineal y la parte cuadrática. También podemos usar la función piecewise, donde definimos a pedazos la función en forma de lista. Aquí la función la defino como h2. Esta primera condición, aquí la función es x al cubo siempre que x sea menor que -1. La segunda parte es x siempre que x esté entre -1 y 1. Y la tercera parte es x al cuadrado siempre que x sea mayor o igual a 1. Y de esta forma defino la función y voy a graficar con la función plot usando las mismas grid lines anteriores. Como notamos, aquí tenemos la parte cúbica, la parte lineal y la parte cuadrada. Las gráficas son exactamente iguales. Entonces podemos definirlo ya sea con condicionales o usando la función piecewise. En matemática también podemos encontrar el dominio y el contradominio de cualquier función. Para encontrar el dominio usamos la función function_domain, donde va acompañada de dos argumentos. El primer argumento es la función y el segundo argumento es la variable. En este caso es 1 entre x cuadrado menos 1. Si notamos, el dominio de la función no incluye los valores -1 y 1. Podemos evaluar la función con una gráfica. Notamos que la función no está definida para x igual a -1 y para x igual a 1. Lo mismo podemos hacer con funciones trigonométricas, en este caso es la función secante. Y aquí el resultado nos dice que los valores de x van a ser todos los reales tales que esta condición no pertenezca a los valores enteros. Si por ejemplo evalúo pi sobre 2 en x, esta expresión me daría 1, por lo tanto la función no existe para pi sobre 2. Y efectivamente el resultado es que no existe la función en pi sobre 2. Y bueno, al final puedo hacer una gráfica para observar el comportamiento de la función secante, donde observo que en pi sobre 2 la función no existe. Y bueno, estos valores son los que tienen esta condición. También podemos encontrar los valores del contradominio usando la función function_range. Usamos los mismos argumentos, solo que vamos a agregar un nombre a la función. En este caso lo podemos poner y. Y aquí me dice que los valores de la función están para valores menores a -1 y para valores mayores a 0. Puedo hacer una gráfica. Y noto que para los valores entre 0 y -1 no existe la función, tal como está en esta condición. Y lo mismo puedo hacer para la función secante. El valor de la función está hasta -1 para valores menores a -1 y para valores mayores a 1.
Y de la misma forma puedo encontrar la gráfica de la función. Aquí la tenemos. Para valores entre -1 y 1, la función no existe. Podemos calcular el valor de límites con Wolfram Language usando la función limit. A continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a graficar nuevamente la función h2. Como recordamos, era una función definida a trozos. Y vamos a calcular el límite de la función h2 cuando x tiende al valor de -1. Y en este caso el valor del límite es igual a -1. Podemos calcular el valor del límite cuando x tiende a 1. Y en este caso es igual a 1. Hay casos donde los límites no existen. Vamos a ver el primer caso, el caso de los límites unilaterales. Para eso vamos a usar esta función que voy a llamar función escalón. Es una función definida por pedazos. El primer pedazo es para x menores a 0. La función tiene un valor de 0 y para el resto la función tiene un valor de 1. Y a continuación voy a hacer una gráfica de la función. Aquí tenemos la función. Para valores menores a 0, la función es 0. Para 0, la función es 1. Y para valores mayores a 0 es 1. Este es el valor de la función. Y a continuación vamos a encontrar el límite de la función cuando x tiende a 0. Y el resultado es que es un límite indeterminado, puesto que por un lado se acerca a un valor y por el otro lado se acerca al otro valor. Para calcular los límites unilaterales usamos la opción de direction. Cuando nos acercamos por la izquierda, la opción podemos poner from below o 1. Cuando nos acercamos por la derecha, la dirección puede tener la opción from above o -1. Tomemos este ejemplo para hacer estos dos límites. Cuando nos acercamos por la izquierda, podemos poner direction from below cuando x tiende a 0. El valor es 0. O podemos poner simplemente en lugar from below, ponemos 1 y el valor es 0. Cuando nos acercamos por la derecha, usamos como opción direction from above y en este caso el límite es 1. O podemos usar la opción -1 en direction y el resultado es el mismo. Matemática también nos dice en el caso en donde el límite no existe y tiene valores muy grandes. Por ejemplo, para la función 1 entre x cuadrada menos 1, hagamos la gráfica de la función. Aquí tenemos en x igual a -1, tenemos dos casos, cuando se acerca por la izquierda y cuando se acerca por la derecha. Cuando se acerca por la izquierda de -1, aquí lo tenemos, el valor tiende a ser muy grande en forma positiva, es decir, infinito. Cuando se acerca ahora por la derecha, tiene un valor muy grande, pero negativo, es decir, menos infinito. También en Wolfram Language podemos calcular
el valor de una función cuando el valor de la función tiende a ser muy grande, es decir, en forma positiva o negativa, es decir, cuando x tiende a menos infinito o más infinito. Calculemos el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito. Y podemos calcular también el límite cuando x tiende a más infinito. En ambos casos es 0. Con esto podemos encontrar la primera aplicación de los límites, que se trata de esbozar una gráfica. Para eso voy a usar una función g. Y para ello, antes que nada, voy a limpiar la variable g. Y voy a definir a la función g de x como esta función racional. Primero voy a encontrar el dominio de la función y posteriormente el contradominio. En el dominio de la función, x pertenece a todos los reales excepto el -3 y el 3. Y en el rango de la función tiene valores menores o iguales a 4/9 y valores mayores que 1. Ya con esto puedo empezar a trabajar en la dirección de la función cuando x tiende a -3 a 3 y cuando x es muy grande en forma positiva y en forma negativa. Aquí tengo esta lista de límites. Cuando x tiende a -3 por la izquierda, por la derecha, cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha, cuando x tiende a valores positivos muy grandes y valores negativos muy grandes. Y por último puedo encontrar el valor de la función cuando x es 0. Y aquí tengo estos límites. Cuando x se acerca a 3 por la izquierda es menos infinito, a -3 por la derecha es menos infinito. Cuando x tiende a 3 por la izquierda es menos infinito, a 3 por la derecha es más infinito. Cuando x tiende a valores muy grandes, en ambos casos obtengo el valor de 1 en forma positiva y negativa. Y el valor de la función cuando x es 0 me da 4/9. Bien, y con esto puedo hacer un esbozo de la gráfica. A continuación voy a mostrar la gráfica. Aquí podemos observar el límite cuando x tiende a menos infinito a más infinito. Cuando x tiende a 3, -3 por la izquierda y por la derecha, a 3 por la izquierda y por la derecha, y el valor de la función. Uno de los problemas en cálculo es encontrar la ecuación de la recta tangente. Bien, para ello vamos a usar los límites, pero antes vamos a plantear esta situación sobre las rectas secantes. Tengo dos puntos, esto es A, f de A y este es X, f de X. Cuando este punto, bien, estos dos puntos definen esta recta secante que voy a mover. Esta recta secante tiene una pendiente que está dada por el cociente de f de x menos f de a entre x menos a. Es decir, este segmento entre este segmento. Esta es la pendiente de esta recta secante. Cuando este punto se acerca a este punto, la pendiente de la recta secante se parece cada vez más conforme se acerca
al punto, se parece más al valor de la pendiente de la recta tangente. A tal punto que cuando ya está muy cerca, la pendiente de la recta secante es muy similar a la pendiente de la recta tangente. Si yo muevo el punto, el valor de A, puedo visualizar de mejor forma como cuando este punto se acerca a este punto, el valor de la recta, la pendiente de la recta secante es muy similar al valor de la pendiente de la recta tangente. Y entonces aquí entra la definición del límite. Cuando la pendiente de una recta tangente viene dada cuando el valor de la pendiente de la recta secante, cuando el valor de x se acerca al valor de a. Otra forma de escribir el valor de la pendiente es con un incremento, es decir, f de x más h menos f de x entre h, y la pendiente viene dada por esta razón cuando el límite del límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando este valor tiende a ser muy pequeño, tiende a ser 0. Y para ello Wolfram Language contiene la función different quotient que genera precisamente esa razón, y esa razón no es otra cosa más que el valor de la pendiente de la recta secante. Evaluemos different quotient para una función z de x con variable x y con incremento h. Como observamos, es z de x más h menos z de x entre h. Hagamos este primer ejemplo. Vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la función x cuadrada en un punto determinado. Primero vamos a definir la función. Aquí tengo la definición de la función. Y ahora voy a hallar la pendiente de la recta secante. Aquí lo tengo. Si esta expresión la simplifico completamente, este es el resultado, 2x más h. Recordemos que esto lo podemos generar con la función different quotient. Aquí lo tenemos. Y el resultado es exactamente el mismo que tenemos aquí. La definición de la pendiente es cuando el límite de la función cuando h tiende a 0. Y vamos a evaluar el valor de la pendiente en x igual a 1. En este caso la pendiente en 2 es 2. La ecuación viene dada de esta forma. Cuando x es igual a 1, y es igual a 1, por lo tanto nos queda y menos 1 igual a la pendiente por x menos 1. Si nosotros graficamos la función y la ecuación de la recta tangente, y además agregamos el punto 1, 1, observamos que esta recta es precisamente tangente a esta función en el punto 1, 1. La pendiente de la recta tangente en un punto se conoce como la derivada de la función en ese punto. Dada una función f de x, en Wolfram Language podemos usar las siguientes operaciones: f' de x o la función d mayúscula, que significa derivada de la función. Vamos a trabajar con la siguiente función de ejemplo, es una función cúbica, y vamos a encontrar la derivada de la función usando la definición del límite. Y este es el resultado. Hallemos la derivada
usando la notación f' de x. Como observamos, el resultado es el mismo. Y ahora usemos la función d mayúscula, que tiene los argumentos la función y la variable sobre la cual se va a derivar. En los tres casos el resultado es el mismo. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en un punto x igual a a va a estar dada. Primero, la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto x igual a a. Y por lo tanto la ecuación es y igual a la pendiente, que es la derivada evaluada en a, por x menos a más el valor de la función evaluado en x igual a a. Ahora vamos a graficar la función y vamos a evaluar la ecuación de la recta tangente para un punto A, que está dada como lo vimos aquí arriba. Y vamos a correr el punto A de menos 1.5 a 1.5 y al mismo tiempo también lo vamos a señalar en la gráfica. Aquí vemos la curva de la función y vemos la ecuación de la recta tangente. Si yo muevo el valor de a, voy a observar que para los distintos valores de a, la ecuación de la recta tangente cambia y puedo visualizar la recta tangente en los diferentes puntos. Podemos calcular las derivadas de orden superior, incluso si definimos la función como una función simbólica. Para eso voy a usar el siguiente ejemplo, donde la función es igual a x a la n, donde n es una variable simbólica. Encontremos la primera derivada usando ambas notaciones, tanto la función de derivada de mayúscula como la notación de f' de x. En ambos casos el resultado es el mismo, es x a la n menos 1 por n. En el caso de la segunda derivada, aquí le vamos a agregar a la función de mayúscula estos dos elementos donde se trata de la variable y el orden de la derivada, que en este caso es la segunda derivada. O puedo usar la notación de f' de x denotando la segunda derivada. Y el resultado en ambos casos es el mismo. Usando una función pura, puedo hacer una tabla donde el primer elemento de la lista denote el orden de la derivada y el segundo elemento denote la derivada de orden n. Aquí tengo la función x a la n. La primera derivada es n, x a la n menos 1. La segunda derivada es n por n menos 1 por x a la n menos 2 y así sucesivamente. Ahora hagamos lo mismo pero con una función no simbólica, en este caso es x a la quinta, y puedo construir la misma tabla. Tengo la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y la cuarta derivada. Y también puedo encontrar la gráfica de cada una de las derivadas, precisamente usando la misma función pura. Esta es la función x a la quinta. Esta es la primera derivada, la segunda derivada,
la tercera derivada y la cuarta derivada, que es una recta. Algunas funciones están definidas implícitamente. Vamos a ver cómo Wolfram Language trabaja con este tipo de funciones usando el siguiente ejemplo. Vamos a encontrar las líneas tangentes a esta curva en los puntos donde x es igual a 2. Esta curva se trata de una hipérbola. Aquí la vemos con dos ramas. Y esta es la recta x igual a 2, donde se intersecta este punto y este otro punto. El trabajo aquí es encontrar las líneas tangentes a este punto y a este otro punto. Para ello vamos a usar la derivación implícita. Vamos a trabajar con la ecuación de la hipérbola. Pero en este caso vamos a escribir y como función de x y vamos a derivar toda la ecuación respecto a x. El resultado es que matemática deriva respecto a x. Aquí tenemos 6x cuadrada. Y en el caso de esta expresión, matemática lo deriva como 8 veces la función de y por la derivada de y igual a la derivada de 9 respecto a x, que es 0. Y bueno, aquí entonces el siguiente paso es despejar la derivada de la función, y para eso usamos precisamente la función solve. Vamos a despejar la derivada de la función y este resultado lo vamos a almacenar en esta variable. Como vemos, entonces la derivada es igual a 3x entre 4y. Ahora vamos a encontrar los puntos donde x es igual a 2. Para eso vamos a escribir la ecuación y vamos a despejar y, siendo que x sea igual a 2. Obviamente vamos a obtener dos puntos con coordenada negativa y con coordenada positiva. Una vez que ya tenemos la derivada y tenemos los puntos donde x es igual a 2, lo único que nos queda es encontrar las pendientes y posteriormente las ecuaciones de las rectas tangentes. Vamos de esta expresión a obtener el valor de la derivada. Tenemos una lista donde el primer elemento, que es este, se encuentra la expresión que nosotros queremos obtener. Posteriormente, este es el primer elemento de esa lista. Aquí lo tenemos. Y de esta expresión vamos a extraer el segundo elemento. Es decir, vamos a extraer esta expresión. 3x entre 4y. Vamos a hacer la siguiente sustitución. 3x entre 4y. Vamos a sustituir el valor de x por 2 y el valor de y por este valor para y. Este va a ser el valor de la pendiente 1. Y vamos a hacer lo mismo con este segundo valor. Este es el valor de la pendiente 2. Una vez que tenemos las dos pendientes, lo único que nos queda es construir la ecuación de la recta, donde y es igual a la pendiente por x menos 2 más el valor de la función en ese punto.
Y como son dos puntos, tenemos el punto negativo y el punto positivo con sus respectivas pendientes. Lo que nos queda es graficar tanto la hipérbola como las dos rectas tangentes. Aquí está la hipérbola, aquí está la primera recta tangente y aquí está la segunda recta tangente. Y aquí lo tenemos. Estos son los dos puntos con x igual a 2. Y esta es la recta tangente a este punto y esta es la otra recta tangente a este otro punto. Una de las aplicaciones a las derivadas son las razones de cambio relacionadas. Para ello vamos a usar este ejemplo. Se vierte agua en un recipiente en forma de cono. Aquí tenemos este recipiente a una razón de 0.001 metros cúbicos por segundo, que es 1 litro por segundo. La altura del cono es de 1 metro y su radio es de 30 centímetros. Encuentre la razón a la cual aumenta el nivel de agua cuando la profundidad es de 50 centímetros, es decir, la mitad de la altura del cono. Aquí en la animación se muestra cómo se va llenando el recipiente en forma de cono. Y bueno, podemos aquí seleccionar, por ejemplo, punto 5. Y el problema nos pide encontrar la razón a la cual aumenta el nivel de agua, es decir, la altura, cuando se tiene esta profundidad de 0.5 metros o 50 centímetros. Para ello vamos a recordar que el volumen de este cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Las tres variables, tanto el volumen como el radio como la altura, dependen del tiempo, es decir, son variables respecto al tiempo. El radio va a aumentar respecto al tiempo, aquí lo vemos. La altura también aumenta respecto al tiempo y el volumen va aumentando. Las tres variables varían respecto al tiempo. Ahora bien, hay una relación entre el radio y la altura. Usando triángulos semejantes podemos sacar o obtener la siguiente relación. El radio entre la altura en todo momento es proporcional a 0.3 entre 1. Y esto lo puedo plantear como esta ecuación, donde en esta ecuación puedo despejar el radio respecto del tiempo. Y de esta forma obtengo que el radio es una función directamente de la altura. Y lo que voy a hacer es sustituir esta función de radio en la ecuación del volumen. Aquí tengo mi ecuación del volumen. Es 1/3 de pi por el radio al cuadrado, que es 0.3 por la altura, por la altura. Y esto lo voy a almacenar, esta ecuación la voy a almacenar en una variable que se llama S. Y obtengo esta ecuación. Bien, ahora lo que voy a hacer es derivar respecto al tiempo. Y obtengo que la derivada del volumen es igual a esta constante por
la altura al cuadrado por la razón de cambio de la altura respecto al tiempo. Y aquí ya hay valores que conocemos. Entre ellos está la tasa del cambio de volumen, que es precisamente a la que nos dieron al inicio. Tengo la altura, precisamente cuando es 0.5, es decir, cuando se encuentra a esta altura, 0.5. Y la única variable que me queda es la variación de la altura respecto al tiempo. De esta última ecuación voy a despejar h' de t. Y esta es la variación de la altura respecto al tiempo. Y finalmente aquí lo único que me queda es sustituir la variación del volumen, como ya lo había comentado antes, y la altura respecto al tiempo. Por lo tanto, la variación de la altura, cuando la altura es 50 centímetros, en este caso es de 1.4 centímetros por segundo. Otra de las aplicaciones del cálculo diferencial es precisamente a la mecánica. Lo vamos a trabajar con este ejemplo. Se trata de una esfera que cae desde una altura de 200 metros y nos piden encontrar la velocidad cuando está a los 100 metros de altura y la velocidad con la que golpea el piso. Sabemos que la posición se puede escribir como la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La posición inicial ya la tenemos, son 200 metros. En este caso, como la esfera se suelta, la velocidad inicial es 0 y la aceleración es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y al final tenemos esta expresión para la posición, que podemos escribirla como una función con respecto al tiempo. La definimos y podemos calcular la velocidad como la razón de cambio de la posición respecto al tiempo, es decir, la derivada. Y esta es la expresión para la velocidad. Ahora vamos a encontrar la velocidad cuando está a los 100 metros de altura, es decir, cuando la posición es 100 metros, nosotros podemos encontrar el tiempo. Esto lo vamos a almacenar en la variable t1 y el tiempo es 4.51 segundos. La velocidad a este tiempo lo podemos encontrar sustituyendo en la derivada de la posición el valor de este tiempo y la velocidad es de menos 44.27 metros por segundo y es negativa porque en este caso la esfera está cayendo. Y ahora vamos a calcular el tiempo en que la esfera llega al piso, es decir, cuando la posición es 0 y tarda 6.38 segundos en llegar al piso. Con este tiempo almacenado en T2 vamos a calcular la velocidad con la que choca en el piso, que es menos 62.6 metros por segundo. Una animación de la esfera, precisamente aquí en la coordenada Z es donde estoy ubicando la posición de la partícula. Y es así como se vería cómo cae
la esfera. Y obviamente este es un dibujo de escala porque aquí tenemos una altura de 200 metros. Una de las muchas aplicaciones del cálculo diferencial es la optimización. En este problema vamos a optimizar las dimensiones y se trata de una empresa de bebidas que quiere optimizar el material de un envase. Por lo tanto, se requiere optimizar las dimensiones de la superficie. Se trata de un cilindro para una capacidad de 2 litros. Como podemos ver en la animación, aquí vemos un cilindro que contiene una capacidad fija de 2 litros. Podemos aumentar el radio del cilindro y obviamente al aumentar el radio del cilindro la altura va a disminuir, es decir, hay una relación entre el radio del cilindro y la altura, y va a llegar el momento en el que el radio sea tan grande que la altura es necesariamente muy pequeña para que conserve la capacidad de 2 litros. El problema aquí es optimizar el material, es decir, la superficie de este cilindro. Para la superficie tenemos en este caso la superficie lateral, esta tapa de arriba y la tapa de abajo, es decir, tenemos dos tapas circulares y la cara lateral. Bien, sabemos que el volumen de este cilindro es pi por radio al cuadrado, que es el área de la base por la altura. Y bueno, podemos hallar la altura en función del radio, lo que comentábamos inicialmente, ya que el volumen es 2 litros. Entonces voy a sustituir el volumen. Aquí tenemos 2 litros. Es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y en este caso tengo esta ecuación donde tengo estas dos variables, el radio y la altura. Voy a despejar la altura y obtengo que la altura está relacionada con el radio, con esta función. El área total, como comentábamos, es el área lateral, que es 2pi r por h, más el área de las dos tapas. Dado que la altura es función de r, aquí lo tenemos, voy a crear una función que sea área, en función del radio, que es 2pi r h, que es h todo esto, más 2pi por el radio al cuadrado. Y esta es mi función de área, que depende del radio. Y ahora lo que necesito es optimizar esta área. Para optimizar el área, ya que tengo el área en función del radio, voy a encontrar los puntos críticos. Y voy a analizar también el comportamiento de la derivada. Para encontrar los puntos críticos necesito derivar la función del área e igualarla a 0 y encontrar los valores para el cual se cumple esta condición. Vamos a despejar R. Y este es el valor de R para el cual el valor de la derivada es 0, es decir, este es el punto crítico. Y ahora vamos a analizar
tanto la gráfica del área como la gráfica de la derivada. Este es el punto crítico para la función del área. Y este es el punto crítico para la derivada del área. En este caso, la derivada me indica en la parte negativa que la función está decreciendo hasta que llega a este punto donde la derivada es 0. Es decir, hay una recta tangente que es horizontal, tal como lo vemos en esta parte. Y posteriormente la derivada es positiva, por lo cual la función es creciente. Por lo tanto, este punto es un valor mínimo absoluto, para lo cual entonces el área representa en este punto su valor mínimo. Voy a representar la forma del cilindro. Y lo único que me queda es encontrar la altura respecto al radio. Por lo tanto, las dimensiones del cilindro son las siguientes. La altura son 13.6 centímetros y el radio es 6.83 centímetros. En este webinar hicimos una descripción general de las operaciones básicas del cálculo diferencial, empezando por definir una función en Wolfram Language y también definiendo funciones por segmentos. Así también hallamos el dominio y el contradominio de una función. Mostramos la herramienta para calcular un límite y las opciones para los límites unilaterales y al infinito. Con esto pudimos aplicar los límites para esbozar gráficas. Mediante la pendiente de la recta secante pudimos definir la pendiente de la recta tangente como un límite y con ello encontrar la ecuación de la recta tangente. Usando estas herramientas podemos definir la derivada de una función, así como las derivadas de orden superior, y mostramos la forma en cómo Wolfram Language puede derivar implícitamente usando el ejemplo de la hipérbola. Usamos las herramientas de cálculo diferencial de Wolfram Language para estimar las razones de cambio relacionadas mediante el ejemplo de un llenado de un recipiente cónico, y también vimos algunas aplicaciones a la mecánica usando el ejemplo de la caída libre, y finalmente hicimos una aplicación de optimización con un ejemplo de optimizar las dimensiones de un cilindro. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Les agradecemos su atención a este webinar